sobre lo que es el esqueleto facial, estamos visualizando el tercio superior de la cara, donde este mismo está solamente constituido por el hueso frontal como único elemento óseo que lo constituye. Ya les dije en la clase de anatomía quirúrgica que hay un contrasentido y me podrán decir cómo vas a decir que el frontal es un hueso facial si para nosotros siempre ha sido un hueso craneal. Es verdad. Dentro de lo que es el criterio de la anatomía, vamos a considerar al frontal como un hueso facial, porque fíjense las enormes relaciones que tiene con el resto de los huesos faciales, articulares e incluso de vecindad, enorme vecindad. Forma parte de las órbitas, ¿no es verdad? Tiene una estrecha relación con la nariz, con los maxilares superiores, con los cigomáticos, atrás con los palatinos. En fin, el frontal tiene esa característica. Ahora bien, este es el hueso que hoy día tenemos que estudiar en sus rasgos fracturarios. Y para eso tendremos que hacer alguna consideración importante. Esta, quizá la más importante de todas. Y recuerden esta imagen, y la podemos volver a ver repetitivamente, no hay problema. Aquí estamos viendo en un corte sagital de un cráneo articulado al hueso frontal con sus estrechas relaciones con el resto de los huesos de la cara. Y sobre todo con estos dos elementos óseos, el etmoides y el esfenoides, que son también huesos de la base del cráneo de su compartimento anterior que se van a relacionar directamente y estrechamente con los huesos faciales, ¿es verdad? Pero aquí hay una cosa que quiero que visualicen bien en el hueso frontal. En su cara anterior, exocraneal o externa, como se llama, tenemos estas cámaras aéreas que son los senos del hueso frontal. Estos senos del hueso frontal tienen una estrecha relación con las dos fosas nasales, por ahí se drenan normalmente, ¿no es verdad? Están recubiertos de mucosa, son cámaras aéreas, existe aire aquí adentro, y cuando existe una fractura, este rasgo fracturario que afecta al frontal puede lesionar no solamente su pared anterior, esta que está aquí, sino también la pared posterior del seno, esta. Y si esta pared posterior del seno es lesionada por el rasgo de fractura, naturalmente que vamos a presentar, ese paciente va a presentar una fístula que se llama de comunicación entre esta cavidad, que es el seno frontal, y el compartimento endocraneal. Y naturalmente hay una conexión, se va a establecer por esa fístula, por esa fractura, una conexión desde el compartimento anterior de la base del cráneo a través de este conducto hacia las fosas nasales y hacia el externo. Ese ha de ser uno de los grandes problemas. Entonces quiero que ustedes retengan este hecho, este detalle anatómico que ha de ser crucial para que entendamos esa lesión fracturaria que la vamos a ver. Y hay otro detalle que también es importante. Fíjense esta línea marrón oscura que nos está dividiendo la apófisis cristagali del etmoides con la lámina perpendicular etmoidal. Esta es la lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué se llama cribosa? Porque tiene una serie de orificios por los cuales van a pasar los nervios o bulbos olfatorios para inervar la mucosa pituitaria que cuando tengamos y si tenemos una fractura aquí abajo en la base del hueso frontal y en su parte central, es muy posible que esta lámina también se lesione y se vulnere. Algo que también nos va a poner en contacto la cavidad endocraneal con las fosas nasales a través de esta apertura. Además, lesionando los bulbos olfatorios, generando en el paciente probablemente una anosmia, es decir, una falta de la posibilidad de sentir los olores. Bueno, este es el hueso frontal que estamos viendo. Recuerden, por su anatomía, tiene una cara externa, exocraneal o anterior. Tiene una cara interna endocraneal que no nos interesa para nuestro estudio. Y tiene una base, una cara basal, que tiene ciertas características bien importantes. Dos concavidades bien marcadas que corresponden a los techos de las órbitas.
Y esta escotadura en forma de U central que está dividiendo a estas dos concavidades es el punto crucial de articulación del frontal con varios elementos óseos de la cara. Aquí, por ejemplo, se van a venir a articular los dos huesos propios nasales. Un poquito más hacia afuera, las dos apófisis ascendentes de los maxilares superiores. Esta escotadura, ¿para qué sirve? Sirve para alojar en ella esa apófisis cristagali que acabamos de mencionarles, que es una parte constitutiva del hueso etmoidal. Por tanto, ha de estar aquí esa lámina cribosa etmoidal de la que hemos hecho referencia hace un momento. Por esta disposición anatómica que les estoy mostrando, aprovechemos la imagen para que me entiendan la clasificación de los rasgos fracturarios que tiene el frontal. Si la línea de fractura o la fractura del frontal afecta esta cara externa, anterior o exocraneal del frontal, se ha de llamar fractura frontal simple. No se olviden que aquí están situadas esas cámaras aéreas, esos senos frontales, ¿no es verdad?, a los que también hemos hecho referencia. Por tanto, las fracturas frontales simples, de acuerdo a su posición o a su situación, nos pueden afectar esta zona donde se sitúan los huesos, las cavidades aéreas, es decir, los senos frontales. Fractura frontal simple, entonces, ha de ser aquella que recaiga en esta cara anterior o exocraneal, independientemente que afecte o no a los senos frontales. Pero hay otros dos rasgos de fractura, que son los que se sitúan en esta cara basal, la cara basal del frontal, la base del frontal. Y por eso se llaman fracturas frontovasofaciales. ¿Por qué semejante nombre? Frontales porque es parte del frontal, basales porque afectan a su cara basal y facial porque están en relación con las articulaciones de los restantes huesos de la cara. Entonces, fractura frontal simple, fractura frontovasofacial. Ahora, estas fracturas frontovasofaciales pueden ser dos: mediales, si nos afectan a esta zona media, donde hemos dicho se articulan los huesos nasales, las apófisis ascendentes de los maxilares superiores y la crista galli. Frontovasofacial medial, aquí. Y las frontovasofaciales laterales, cuando los rasgos de fractura afectan los techos orbitarios, es decir, estas dos concavidades. En resumen, muchachos, el frontal ha de tener tres líneas fracturales. Las frontales simples, que afectan la cara externa del frontal, y las frontales basales o frontovasofaciales, mediales, las concavidades orbitarias o los techos de la órbita. ¿Han comprendido esto? Si hay dudas, pregunten antes de que pase la foto. Bueno, está claro. Ahora bien, ¿cuáles son las generalidades de estas fracturas? Debo decirles que el hueso frontal es el hueso por demás resistente de la región facial. Es el más duro de toda la región facial. Por experimentos que se han hecho, se dice que resiste hasta 400 kilogramos de presión, casi media tonelada de presión. ¿Por qué resalto esto? Porque imagínense si tienen ustedes un paciente con una fractura frontal, su paciente ha tenido que recibir media tonelada de fuerza sobre su frente para poderla romper, lo cual entonces ya nos da la significación de la magnitud del trauma. Naturalmente, esto no es tan real ni es una ley. ¿Por qué? Porque hay puntos del frontal que son más débiles. Por ejemplo, los senos. Es una fractura del seno frontal, como es una cavidad aérea poco resistente, a lo mejor con menos presión la puedes fracturar.
Recuerden que por su cara inferior el frontal forma las órbitas y se articula, ¿no es verdad? Se articula con la nariz y con el maxilar superior. Su fractura, la del frontal, no es muy frecuente por esta resistencia que tiene. Se necesita mucha fuerza para partirlo, salvo a nivel de los senos y de los techos orbitarios que han de ser sus puntos débiles. Y recuerden siempre, la fractura frontal, cuando se presenta, se ha de presentar por acción de un traumatismo directo. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero romper el hueso frontal, tengo que golpear al frontal. Hemos de ver, hay algunas fracturas faciales que responden a traumas indirectos. Eso en su momento veremos. Por ejemplo, golpeo la sínfisis mentoniana y se me fractura el cóndilo. A eso llamamos una fractura indirecta. Aquí no, eso no ocurre. Quiero fracturar el frontal, tengo que golpear al hueso frontal. Aquí está la clasificación que les di. Frontal simple, cuando el rasgo afecta a la cara anterior. Frontovaso facial lateral, cuando el rasgo afecta a los techos orbitales. Y frontovaso facial medial, cuando el rasgo afecta a ese punto central, lugar de articulación de la nariz y de los maxilares superiores, y un poquito por detrás la apófisis crista galli del etmoides. Hablemos ahora de las frontales simples, esas lesiones fracturarias que nos van a afectar a la cara externa del frontal. Eso lo dice este concepto. Su rasgo fracturario de la frontal simple puede comprometer a los senos, es decir, a la pared anterior e incluso a la pared posterior del seno frontal, como hemos visto en la imagen anatómica. Nuevamente, su traumatismo es por acción directa, por un trauma de acción directa. Esta fractura frontal simple, de eso estamos hablando, afecta más a hombres que mujeres y en la edad media de la vida, otra vez entre los 18, 30, 35 años de edad. Su incidencia es baja, entre el 5 al 12% de las fracturas faciales. Acuérdense que la nariz estaba en el 60%, está más o menos en el 5%. ¿Por qué la incidencia es más baja en el frontal? Porque es un hueso resistente, es un hueso duro, necesitas mucha fuerza para poderlo partir. Bueno, ahora atiéndanme bien esto. ¿Cuál es la clínica y el diagnóstico que ha de presentar esta fractura frontal simple? Esa que afecta a la cara anterior, de esa estamos hablando. Estas fracturas frontales simples en su clínica y para su diagnóstico, recuerden, suelen asociarse a otras fracturas del cráneo en un 65% de los casos. Es decir, 2/3 partes de los pacientes que vienen con fracturas frontales simples suelen tener otras lesiones fracturarias en su cráneo. Y se asocian también con lesiones cerebrales. ¿Por qué esto? Porque la magnitud de la fuerza que has tenido que imponer para fracturar al frontal es muy grande. Entonces es muy difícil que solamente se te rompa la cara externa del frontal. Suele fracturarse también algún otro hueso craneal, los parietales, por ejemplo. Incluso irradiarse el rasgo hacia la parte alta de los temporales. Que ha de presentar este paciente con la fractura frontal simple para que nosotros podamos discernir en su clínica. Edema, lo más importante. Equimosis en la región y una equimosis supraciliar por encima de las cejas. Esta equimosis, edema y si hay hematoma son supraciliares por encima de las órbitas. Eso caracteriza a esta fractura frontal simple. Está la magnitud del traumatismo que has ejercido para romperlo, que se ha de asociar seguramente a heridas también en la región. La piel no ha de resistir semejante fuerza y se ha de abrir. Se hunde el hueso de presiones en el área afectada.
tocas esta región, vas a sentir crépito, esa sensación audible y táctil de que algo crepita cuando tocas. Y algo trascendental, el signo de la tecla. ¿En qué consiste? Yo ejerzo una leve presión sobre la zona hundida, sobre esa irregularidad del frontal, y voy a notar que esa porción se me hunde. Dejo de presionar y el hueso vuelve a su posición. Movilización del fragmento. Eso significa signo de la tecla. El 30% de estos casos de fracturas frontales simples para su clínica y diagnóstico cursan con esto, rinolicorrea. ¿De dónde viene la rinolicorrea? Vuelvo a la foto de inicio para que me comprendan, porque esto es importante y les voy a preguntar. El rasgo frontal simple está aquí, en la cara anterior. Si ese rasgo compromete al seno y me rompe no solo la pared anterior, sino también la posterior del seno frontal, se ha de generar una comunicación endocraneal a través del seno y por el orificio de drenaje de esto hacia la fosa nasal. El líquido cefalorraquídeo contenido aquí ha de emerger por tus fosas nasales. ¿Por qué en la frontal simple ocurre eso? Porque se ha tenido que romper la pared posterior del seno frontal. Si solo se te rompe en esta fractura frontal simple la pared anterior, ese efecto no va a haber. ¿Qué condición tiene que existir en las frontales simples para que exista rinolicorrea? La apertura o la lesión, el estallido o fractura, si quieren llamarle, de la pared posterior del seno frontal. Les dije, esta es una fístula de comunicación. Así como sale, también puede entrar. ¿Qué puede entrar? En la inspiración, aire. Pues por esta misma vía que se ha abierto, el paciente al inspirar por su nariz mete aire aquí adentro y se nos forma lo que se llama es un contenido aéreo, ¿no es verdad?, dentro de la cavidad endocraneal. Es decir, esta fístula nos genera aire que nos introduce a la fosa anterior del cerebro, a la cavidad, a la fosa anterior de la base cerebral, y se nos produce aquí una concentración de aire. ¿Me han comprendido hasta aquí? Bueno. Ahora bien, si seguimos con la clínica, ¿no es verdad? Esta rinolicorrea es manifiesta en ese tipo de fracturas y eso se produce en un 30% de los casos. Esa entrada de aire, ¿verdad?, por la fosa nasal y por esa apertura fruto de la fractura, nos va a provocar un neumoencéfalo, la colección aérea dentro de la cavidad endocraneal que normalmente no hay. Y obviamente, junto a ese aire de inspiración, ingresan pues gérmenes y nos producen abscesos cerebrales o procesos infecciosos en los senos frontales. Todo esto nos compromete la fosa cerebral anterior y en casos severos ha de ocurrir esto en un 15% de los pacientes. Entonces, en resumen, esto es lo que puede ocurrir en una fractura frontal simple. Edemas y equimosis supraorbitarios por encima de las cejas, heridas con seguridad, depresión e irregularidades. Tocas esto y hay movilización del fragmento, signo de la tecla. Si el rasgo fracturario frontal simple te compromete la pared posterior del seno frontal, rinolicorrea, 30% de los casos. Si sale líquido por tu nariz, también entra aire, neumoencéfalo, gérmenes, sinusitis, abscesos cerebrales. Obviamente el paciente está inconsciente. Veamos ahora qué ocurre con las fracturas de la base del frontal. Las frontobasales son lesiones que afectan la cara basal o inferior del frontal.
techos orbitarios, etmoides, nariz, maxilar superior a través de su apófisis. También un trauma directo ha de ocasionar esta otra fractura. No hay variación. Más los hombres que mujeres, la edad media de la vida otra vez. El perfil del paciente es un varón entre los 17 y 35 años. Este rasgo frontobasal, cuando se produce, suele complicarse con otra fractura que la vamos a ver mañana, la Lefort número 3. Eso por el momento. Retengan este nombre. La frontobasal suele ser parte de la fractura de Lefort número 3. ¿Qué clínica, qué diagnóstico va a tener tu paciente en su fractura frontobasal? Equimosis, edemas infraorbitarios. La diferencia. O periorbitarios, por debajo de las cejas. Abundante sangrado nasal, epistaxis. Se hunde la región, vamos a ver algunas fotos. Hemorragia subconjuntival, no te olvides, el rasgo es por debajo de las cejas, justo donde están los techos orbitarios. Rinolicorrea, otra vez. Y esta rinolicorrea, a diferencia de la que hemos visto hace un momento, cursa con anosmia. El paciente no siente olores. ¿A qué se debe esta fractura? Volvamos a esta foto anterior para que me comprendan bien esto. La rinolicorrea, por la fractura basal, ya el rasgo no está aquí arriba, no es simple. Está en la base, aquí, y es medio. Entonces me rompe esta región, me lesiona la lámina cribosa etmoidal. Al lesionarme la lámina cribosa etmoidal me genera una comunicación con el espacio de la base anterior del cráneo. Por ahí sale el cefalorraquídeo. Antes salía por acá. Ahora sale por aquí. Y al salir por aquí, me ha lesionado esta fractura, al romperse la lámina cribosa del etmoides, los bulbos olfatorios que pasan por esas cribas, por esos espacios, esas perforaciones que tiene la lámina cribosa. Por eso se llama lámina cribosa. Y eso complica al paciente con anosmia. No percibe olores. Y la anosmia es irreversible. Nunca más va a oler nada. Diferencias. En las fracturas frontales pueden haber dos tipos de rinolicorreas. La producida por el estallido o fractura de la pared posterior del seno y la otra, la producida por la fractura de la lámina cribosa etmoidal. Esta, además, tiene anosmia, algo que esta no va a tener. Bueno. Si hay dudas, interrumpan y pregunten. No se queden con la duda. Estábamos en esto. Recuerden, las basales, equimosis periorbitaria, labelar, por debajo del arco de las cejas. Ha de haber epistaxis, hundimiento del área, desprendimiento de la nariz seguramente. Rinolicorrea con anosmia por lesión de la lámina cribosa del etmoides. Crépito, movilización anormal de fragmentos. Esa es su clínica. ¿Cómo hago el diagnóstico? Inspección. La inspección del paciente me lleva a una sospecha diagnóstica clínica. Llego a tener una presunción diagnóstica cuando corroboro todos estos elementos clínicos que les estoy mencionando. Pues con la clínica voy a tener simplemente una presunción diagnóstica. Aquí tienen un paciente
Fractura frontal simple. ¿Dónde está el defecto, el hundimiento? Por encima de las cejas. Me está afectando la cara externa exocraneal, cara anterior del frontal. Hundimiento. Pero este también tiene una frontovasofacial medial y tiene frontovasofaciales laterales. Se ha desprendido la nariz, es decir, se ha desarticulado. La fractura ha comprometido la parte central de la base frontal, frontovasofacial medial. Y laterales porque me han estallado los dos techos orbitarios. Rinolicorrea seguro, probablemente por los dos espacios. Esta de aquí que me ha roto la pared posterior del seno y esta que con seguridad me ha fracturado la lámina cribosa etmoidal. Esta es la fractura frontal simple. Estas fracturas frontales mediales basales y laterales basales. ¿Me han comprendido? Este es otro caso, un paciente que hace muchos años atrás llegó transferido de Utala, una cornada de una vaquilla que le el cuerno por la órbita y le lesionó toda la base del techo del frontal. Casi quedando sin tiempo, cuidado que se nos corte, volvemos a entrar. ¿Qué imágenes tengo que hacer? Batters me sirve más, la tomografía es la clave. Les dije la placa o proyección de Batters que me va a permitir ver los techos orbitales fundamentalmente, pero no es muy útil. Preferiría en este caso tomar una radiografía, por ejemplo, de Caldwell, donde sí voy a ver a todo el frontal, la frontonasoplaca, ¿verdad? Y aquí estoy viendo este rasgo fracturario en esa proyección de Caldwell o frontonasoplaca, que es una enorme fractura de la cara anterior del frontal, una fractura frontal simple del lado izquierdo del paciente, por sobre el arco de las cejas, sin compromiso de senos naturalmente. El perfil me puede ayudar para ver el seno, para ver las paredes del seno, la posterior y la anterior. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, algo que ya habíamos visto ayer, porque aquí hay fractura y desprendimiento nasal. Miren cómo se ha hundido parte del dorso nasal. Se me ha roto la base de la articulación de la nariz con el frontal. Se ha generado esta fístula. Colección líquida. Aquí hay líquido cefalorraquídeo. Este paciente tiene con seguridad rinolicorrea y anosmia. Se ha roto la lámina cribosa. La pared posterior del seno está intacta. Entonces, la rinolicorrea aquí cursa por esta fístula que es propia de la fractura frontovasal. Las tomografías me ayudan bastante. Aquí tienen ustedes muestras de fracturas basales laterales que afectan a los techos orbitarios. Esta misma aquí en esta imagen y esta otra que es más alta. Aquí hay dos fracturas en este paciente en dos cortes diferentes. Una frontal simple. Entonces, las tomografías han de ser las que más nos van a orientar. Tratamiento, la urgencia. Este paciente generalmente te va a llegar al servicio de urgencias en un estado de conciencia muy bajo. Vale decir, muy deprimido, inconsciente probablemente, va a ser traído al hospital. Este paciente en su urgencia ha de requerir este elemento. Control vía aérea, control de hemorragia, sangran bastante y su estado de conciencia que está sumamente alterado. Son pacientes que son derivados a terapia intensiva y es allá donde te los estabilizan y les hacen este manejo. O sea, tú como interno residente recibes este tipo de pacientes, ese paciente es para terapia intensiva. Allá se va a manejar la vía aérea, se va a controlar la hemorragia y seguramente tendrán que revertir el estado de choque. Una vez considerado todo eso y conseguida la solución, la estabilización de tu paciente, viene el tratamiento definitivo, que es la resolución de la fractura, y naturalmente es quirúrgica. Habrá que poner alambres, habrá que poner placas, habrá que poner tornillos,
habrá que hacer un montón de cosas para reducir e inmovilizar este tipo de lesiones. Cuando las hemos tenido que manejar junto con los neurocirujanos. No es una solución fácil la que tienes que darle. Por tanto, la reducción de la indicación del tiempo quirúrgico generalmente es tardía. Es decir, una semana, 10 días después del trauma, hasta que tu paciente se estabilice. Quirúrgica, siempre. No puedes hacer incruenta la reducción. Y la inmovilización externa con alambres, tornillos, placas, etc. Esta enorme incisión coronal es la que nos permite el acceso a la región frontal y a los techos orbitarios. Y estas pequeñas marginales nos pueden permitir acceder a este punto medio y central. Sobre el arco de las cejas o debajo del mismo podemos acceder a los techos de las órbitas cuando el rasgo está en esa región. Esta fotografía nos está mostrando esa enorme incisión coronal, rasgo de fractura medial, desprendimiento de toda la nariz, ¿no es verdad? Con toda seguridad, lesión de la lámina cribosa etmoidal, rinolicorrea que debe tener el paciente y anosmia también que ha debido tener. Este es otro chico que se accidentó al bajar al valle en su bicicleta, se fracturó su frontal, pérdida de elementos óseos del frontal, de partes del frontal. Hubo que ponerle injertos de costilla para reparar estos defectos enormes. Y aquí tenemos, a ver si tengo esta otra, aquí está mejor. En esta radiografía, en esta imagen quirúrgica, estamos viendo el reborde ciliar sano. Miren ustedes el relieve que hace. Y fíjense cómo se ha hundido el reborde ciliar del lado afectado. Aquí está la línea de la fractura. Una enorme fractura lateral del frontal que hemos visto en radiografía y que me ha hundido parte del reborde ciliar. ¿Qué complicaciones tenemos? Enormes complicaciones. La hemorragia, sangran bastante. La infección que se ha de producir, meningitis, abscesos. La trombosis cerebral es uno de los altos riesgos que tenemos. Por eso hay que controlar la hemorragia para evitar que se formen trombos y te bloqueen arterias o arteriolas cerebrales. Y las consecuencias tardías, la anosmia, irreversible les dije. Las fístulas frontales te dan rinolicorrea, habrá que corregir ese defecto ocluyendo los espacios fistulosos que se han provocado por la fractura y evitar los mucoceles o los mucopioceles que han de ser las causas de los procesos infecciosos que puedan producirse a futuro. No sé si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta. Nos quedan 3 minutos y medio. Si se corta, nos volvemos a conectar si es que quedaran más cosas por solucionar. Doctor, ¿podría repetir de la reducción, por favor? No le entendí muy bien. La reducción, yo te dije, en el tratamiento reductivo, o sea, en el tratamiento quirúrgico de la solución del problema, la reducción siempre es tardía en este caso porque no la puedes hacer inmediatamente y tampoco inmediatamente porque el paciente ha de estar con alteraciones en la conciencia, ha de estar seguramente con sangrado todavía, en fin, hay que estabilizar a ese paciente. Entonces eso lleva un tiempo, por eso la reducción la planificamos tardíamente. ¿Qué es tardío? Más allá de los 10 días seguramente. Y siempre en forma quirúrgica, no hay forma de acceder a los focos de fractura por otra vía. Y las inmovilizaciones son normalmente a través de elementos de osteosíntesis, placas, tornillos, etc. ¿Alguna otra pregunta? Creo que han quedado noqueados con este tema. ¿Qué pasa? Aquí solamente hablan las chicas. ¿Dónde están los varones? Ningún varón me hace preguntas. Pues claro, ayer en uno de los grupos les he dicho lo mismo y uno de los chicos me ha dicho, es que tenemos secretarias. ¿Cómo es posible? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, muchachos, a ver, Enzo Mollo pregunta. Enzo, haz tu pregunta. A ver, ¿dónde estás, Enzo?